Hablemos de lo sagrado y lo profano. Lo sagrado y lo profano es un libro de Mircea Eliade que habla sobre la diferencia entre el hombre arcaico, tradicional, y el hombre moderno, inserto en la historia. Estos dos tienen cosmovisiones completamente diferentes y se relacionan con el mundo de forma muy distinta, porque hay que tener en cuenta que todavía hay sociedades, tribus, que mantienen viva el tradicionalismo, esta forma mitológica de relacionarse o sagrada, de relacionarse con las cosas. Para empezar, Mircea Eliade dice que la hierofanía, un término que hace referencia a la irrupción de lo sagrado en el mundo. Esta irrupción de lo sagrado puede darse por medio de un objeto, por ejemplo, lo cual no quiere decir que el hombre tradicional venere a una piedra o al sol, sino a lo sagrado en la piedra y en el sol. Es como si los objetos del mundo fueran ventanas hacia lo sagrado, en otras palabras. Un poco como o parecido a esta visión de los cristianos ortodoxos respecto a sus íconos. Son como ventanas a Dios. Mircea Eliade dice: todo acto de creación representa la irrupción de lo sagrado en el mundo, haciendo referencia al hecho de que el hombre tradicional, cuando necesitaba ocupar un lugar o hacer de un lugar su hogar, representaba el acto de creación de los dioses. Es decir, todo el espacio conocido para el hombre tradicional era el orden, lo sagrado, y todo lo desconocido representaba lo amorfo, lo fragmentado, el caos. Por lo tanto, cuando estos iban a conquistar un nuevo territorio u ocupar un nuevo territorio, necesitaban establecer un centro. La hierofanía funciona como un centro a partir del cual organiza el espacio. Por lo tanto, este hombre tradicional representaba la fundación del mundo cuando se proponía ocupar un nuevo lugar. Pero también este conjunto de hierofanías, no solo en este sentido, sino en un sentido más psicológico, también funcionan como centros que organizan el mundo del hombre tradicional. El mito para el hombre tradicional funciona como un modelo ejemplar, un modelo que representa el tiempo antes del tiempo, el tiempo de los dioses y de los héroes. Por lo tanto, los mitos funcionan como guías para este hombre de cómo vivir. Entonces, ya que habían mitos para todos y divinidades para todo, en prácticamente toda acción estaba lo sagrado en cada rincón, en cada espacio de la vida del hombre tradicional. Es así como percibía el tiempo de una manera muy diferente al hombre moderno, porque un ritual representa el eterno retorno a ese tiempo primordial, a ese tiempo del origen, por lo que es una actualización del tiempo y una sobreabundancia de vida. Y es por eso que los rituales servían para curar, para afectar el clima o para fundar una ciudad o un nuevo hogar. Por otro lado, para entender un poco la perspectiva o cómo devino la perspectiva del hombre moderno, podemos decir que el judaísmo o el cristianismo también representan una innovación en términos de la representación de lo divino, porque tanto el judaísmo como el cristianismo están insertos en la historia. Existen a partir de la historia en un sentido lineal. Incluso dividimos las fechas como antes de Cristo y después de Cristo. Otra cosa que dice Jordan Peterson que me pareció interesante
es que a partir de esta unificación del principio divino en una unidad o en un solo Dios, Yahvé o en Jesús, todo lo demás, todo lo cotidiano, que también estaba imbuido por esa energía divina, se desacraliza. Entonces pasa a ser más profano, pasa a ser profano. Y lo divino queda reducido a una menor, mucho menor cantidad de actos o aspectos o lugares de la vida del hombre moderno, hasta que llegamos al punto en el que el hombre moderno básicamente busca la desacralización total de la vida y de la realidad. Es como que hay una meta en ese sentido, una meta la cual es en gran parte imposible porque el hombre moderno existe a partir de una historia y podemos dar cuenta de que tenemos actualmente muchas filosofías, muchas psicologías que con un lenguaje mucho más profano, mucho más material, en realidad buscan una apertura a lo trascendente, nuevamente, quizás de otra perspectiva, ya no asociado a este principio único de las religiones, sino quizás más de un retorno a la sacralización de lo cotidiano, probablemente. Entonces, el hombre profano, al experimentar el tiempo de esta forma lineal, al experimentar el espacio de forma fragmentada, amorfa, se cansa. Lo cotidiano le cansa, porque por ejemplo, el sembrar, el arar el campo, el cuidar la tierra, cosechar, ya no es una representación o una imitación de los dioses de la siembra, sino que es trabajo. Todo pasa a interpretarse en función de su valor o de su utilidad. Y por eso cansa, se vuelve opaco, gris, sin sentido. Y esa en gran parte es la experiencia del hombre moderno. Ahora hablemos de la naturaleza, de la desacralización de la naturaleza, porque la naturaleza todavía tiene mucho de eso que nos invita a conectar con lo sagrado, aunque no lo interpretemos de esa manera. También el arte, aunque lo interpretemos solo como una contemplación estética, que es como le decía Schopenhauer. Schopenhauer decía que una de las formas o soluciones al sufrimiento humano era la contemplación estética. Y podemos encontrar como un concepto filosófico profano hay tintes de esa ruptura de lo sagrado en lo profano, aunque degradado, por supuesto. Entonces tenemos, por ejemplo, el sol. El sol representa el principio eterno, el que siempre está ahí, inmutable. En contraposición al sol tenemos la luna, que atraviesa fases, diferentes fases, muere, nace. Es por esto y muchas otras formas de la naturaleza o expresiones que vemos en la naturaleza que la muerte para el hombre tradicional es simplemente parte de un proceso continuo. La muerte es solo un estado que deviene en otro estado, que es el renacer. De esta manera el hombre tradicional sabe que la vida, entiende implícitamente que la vida está llena de muerte y de renacer. Y que a su vez, la muerte como tal no es cesar de existir, sino es simplemente un paso a un estado diferente. Por eso que el hombre tradicional siempre vive en el presente, porque es en el presente donde toma
donde puede existir lo sagrado y es lo real del mundo, de la vida. El hombre arcaico además está lleno de iniciaciones, su vida está llena de ellas. En realidad, la vida en general es una iniciación constante. Y al analizar estos diferentes ritos de paso, por ejemplo, el rito de paso de la niñez a la adultez representa el paso de lo profano, de una perspectiva profana del mundo a una perspectiva sagrada, simbólica de la vida. Representa un renacer, así como todos los mitos están llenos de un Dios que muere y renace. En los ritos de iniciación, el hombre arcaico moría en su perspectiva, en su forma de ver la vida de una manera parcial, amorfa, fragmentada, a una forma de verla más trascendente, más anclada en un principio trascendente. Otras características que hay en estos ritos es lo que Jung llama el encuentro con la sombra, pero en este caso es la aceptación del dolor. Hay casos extremos donde casi siempre se le inflige algún tipo de daño físico al iniciado. Luego, también está un vientre simbólico. Es decir, en algunos casos al iniciado se le manda a una casa en el bosque y que quede ahí por unos días, que se quede ahí por unos días solo, a veces en grupo. Y simbólicamente este renacer sería como una etapa de incubación que hace referencia simbólicamente a cuando estamos en el vientre materno. Luego tenemos el encuentro con la sombra, el dolor físico en este caso, y a los iniciados siempre se les entrega algún conocimiento que tienen que adquirir o les van a ser de utilidad para esta nueva vida. A veces se les enseña un lenguaje secreto o un lenguaje de señas secreto. Por ejemplo, otra cosa que se dice es que siempre existe esta iniciación del paso de la niñez a la adultez, por la cual todos pasan, pero solo algunos pasan por otra iniciación, que es la de la entrada en algunas sociedades secretas. Hay tribus que tienen esto. Actualmente también existen muchas de estas sociedades. Ahí no entran todos, solo un grupo selecto. Y consta del mismo principio. Luego se vuelve al mundo con esta nueva perspectiva sagrada y ritualística del mundo, de la vida. Ahora, de todo esto podemos sacar muchas conclusiones, aunado a todos los demás autores de los cuales ya he hablado y estudiado. Otra cosa muy interesante, la cual dice Mircea Eliade, es que el hombre profano, al carecer de mitos y de esta perspectiva arcaica, tradicional del mundo, esto queda oculto. Todo esto queda oculto en el inconsciente. Y el inconsciente pasa a tener la estructura de los mitos. Y es aquí cuando traigo a Jung a colación, porque los arquetipos son estos mitos universales que se encuentran, que forman la estructura del inconsciente individual y colectivo, y que nos condicionan de muchas maneras, sin saberlo. Pero el hombre profano nunca está del todo desligado de lo sagrado. Por ejemplo, leer una historia de ficción es, de alguna forma, entrar en un tiempo fuera del tiempo. Así que se parece, de cierta manera. Los rituales que tenemos de hacer reuniones cuando adquirimos una nueva casa o nos mudamos, las fiestas de cumpleaños. Ahora, Robert Moore, una de sus influencias para hacer el arquetipo de la iniciación y muchos de sus trabajos,
eran Mircea Eliade, entre otros. Por lo que podemos decir que el hombre moderno, al carecer de ritos de iniciación, el malestar psicológico, o lo que llamamos, puede ser ansiedad, puede ser depresión, o estas diferentes expresiones de malestar psicológico, son formas del inconsciente obligarnos a replantearnos nuestra cosmovisión o reencontrarnos con el principio esencial. ¿Por qué? Porque el yo, claramente, al experimentar el mundo de una forma totalmente profana, tiene que agotarse en algún momento, tiene que derrumbarse, tiene que hastiarse, porque, y es por eso que también de alguna forma siempre estamos buscando formas de recargarnos. Y muchas de esas formas tienen que ver muchas veces con conectar con la naturaleza, que todavía guarda un poco de esta relación. Ir a la playa, ir a la montaña, hacer ejercicio también. Entonces, el arquetipo de la iniciación de Robert Moore explica esto, como que la estructura de la psicoterapia es parecida a cómo sería una iniciación. Ahora, la vida está llena de estas iniciaciones constantes, pero hay unas que son como que más claves y más fundamentales que otras. Hay junguianos que explican que uno de los grandes momentos de la vida es la independencia. O sea, salir del ala de tus padres y empezar a vivir solo, a vivir por tu cuenta. Pero no solo físicamente, sino psicológicamente. Y que muchos problemas que a veces tenemos es por no lograr esa separación de la psiquis materna, ¿no? O lo que sería lo materno simbólicamente. Otra cosa curiosa es el arte, porque el arte no tiene una función, no se valora en función de su utilidad para el mundo, para la vida. Por eso es sospechosa de alguna forma. La gente sospecha de alguien que te dice, yo me dedico al arte. Es como que no se valora realmente de forma positiva. Y es por eso, porque no tiene una utilidad como tal. Y por eso también es una de las formas que tenemos de reconectar con lo trascendente, con lo ritual, porque el arte en gran parte es un ritual, es un acto creativo, representa la sobreabundancia, la irrupción de lo sagrado en el mundo a través de ti o a través del artista. Entonces, bueno, una perspectiva interesante como tener estas dos visiones y ver cómo aplican a la vida o a la psicología, cómo se relacionan con la psicología. Es bastante interesante. Así que bueno, eso es todo por